a las 3 menos cuarto aproximadamente va a ser el acto, se va a desarrollar el acto. Una de las personas que estaba ese día, un sobreviviente, es Jorge Cohen, que ha tenido la gentileza de atendernos. Jorge, muchas gracias. Recuerda, ese momento es de suponer que un trauma tan grande, un episodio tan intenso, se debe recordar prácticamente al detalle, ¿no? Sobre todo los momentos previos. Sí, me quedó en la memoria, hay un antes y un después de la explosión, ¿no? Antes de la explosión recuerdo bastante bien lo que había sido ese día. Había sido un martes, bastante parecido al de hoy, con bastante calor, un poco más de nubes, pero bastante parecido al de hoy, del verano que ya se iba. Recuerdo que llegué a trabajar en la embajada acá atrás, donde estamos ahora, a media mañana. La embajada tenía dos entradas, una era protocolar y la otra era donde entrábamos todos, y la entrada del consulado, que era Arroyo 910, y por esa entrada entré. Me acuerdo que había personas esperando que abra el consulado, alguna la conocía, así que la saludé. Y a propósito de un tema tan trágico y tan difícil como es este, me permito una nota de color, digamos, para contar en cuál era el barrio que trabajábamos, sí, y para contar dónde trabajábamos. Nosotros, este es el viejo barrio norte de Buenos Aires. Estamos a 1 cuadra de Libertador, a 2 o 3 de Santa Fe y a 5 cuadras de la estación Retiro, y sin embargo tiene vida propia. Digamos, estamos cerca del centro, pero tiene vida propia. Y acá trabajábamos nosotros, salíamos, caminábamos por estas calles, las galerías, y yo recuerdo perfectamente. Me decía que el edificio era un edificio muy señorial, tipo un petit hotel. ¿En qué piso estaba usted cuando fue el atentado? Yo estaba en el segundo piso de esa casona que había sido de una familia, que había sido una casa familiar, un petit hotel. Y con esto asocio que nosotros también éramos una familia en la embajada. Nosotros trabajábamos en una casona, sí, que tenía moquette, tenía escaleras. Pero los restos, Antonio, mira, los restos todavía se pueden ver sobre la pared de la Plaza Seca, que se inauguró, si no me equivoco, fue en el año 2000. Y los restos de esa vieja casona que era la Embajada de Israel todavía se pueden ver. Exactamente, el segundo de los bloques de las paredes de los pisos que todavía se ven era el sector donde estaba Cohen ese día. Prácticamente en ese lugar, ¿qué recuerda del momento? ¿Escuchó el ruido? ¿Qué fue lo que escuché la explosión. Sí. Me acuerdo perfectamente de eso. Me acuerdo que los 2 minutos anteriores estuve charlando con Marcela Droblas, que trabajaba conmigo y que estaba comiendo un yogur, que era su almuerzo, y estuve hablando con Eliora Carmón, que era la esposa del cónsul, y bueno, Marcela estaba contando cosas de sus vacaciones y Eliora contaba que tenía uno de sus 5 hijos con fiebre. Las 2 murieron bajo los escombros. Esas 2 personas con las que usted estaba hablando en ese momento. Y otros que estaban pasando por la calle, por ejemplo, un taxista, uno de los sacerdotes de la parroquia que está enfrente. Antonio, no sé si quieren hacerle alguna pregunta a Carlos. Mira, Jorge, ¿cómo estás? Antonio Fernández Llorente te saluda. Hola, Antonio, un gusto saludarte, un gusto hablar con vos. Yo no olvido nunca tu cara cuando yo llego a la embajada y estabas todo ensangrentado y lleno de escombros, que me abrazaste y me dijiste, ¿qué pasó, Gallego? ¿Te acordás, Jorge? Bueno, la verdad que no me acuerdo de esos momentos, pero sí vi una foto en la cual nos estamos abrazando, y además lo tengo vívido porque me lo contaste varias veces, y bueno, es una de las imágenes que tengo reconstruida en mi memoria, pero me acuerdo bien de tu relato, lo hemos hablado muchas veces, y me emociono de solo escucharte, te puedo asegurar, Antonio. Yo me acuerdo tu cara, les cuento que yo fui a cubrir las elecciones en Israel, en la Embajada de Israel, para una radio, y Jorgito era quien me daba la información. En aquel momento, hablamos de la década del 80, previo a la explosión de la embajada, y después me toca cubrir a mí la explosión tremenda de la embajada, ¿no? Y como contabas vos, Jorge, la cantidad de compañeros tuyos que fallecieron, ¿no? Y el dejo de la justicia de hacer justicia en un atentado tremendo en Argentina y contra una embajada. Bueno, sí, tenemos 27 años sin respuesta. Recién
comentaba el título de un libro del notable escritor argentino Juan José Saer, Nadie, nada, nunca, que viene bien para aplicar en este caso a la falta de justicia, ¿no? Nadie, nada, nunca, que es el título que le puse hoy a una columna que escribí para Telam. Y bueno, lo asocio con eso, con lo que vos mencionás, pero bueno, para mí sigue prevaleciendo la emoción de recordar aquellos días, la emoción del abrazo que me diste aquel día que reconstruimos después, la emoción a pesar de la sangre y de los escombros, ¿no? Mira, aparte uno recuerda cómo estaba la embajada, yo que la conocía, había ingresado ya en varias oportunidades, y verla toda destruida. Hay una anécdota que al lado de la embajada estaba la embajada de Rumania, creo que era, ¿no? O está. Que en la misma cuadra, más hacia 9 de julio. Yo recuerdo que la caja de fuerte del despacho del embajador se corrió 50 metros, para que se vea Sí, claro, la magnitud de la explosión, lo que fue. Sí, bueno, además destruyó la embajada nuestra, pero además destruyó el hogar que está acá enfrente, Sí, que ahora me está acuerdo. reconstruido, donde murió una de las personas que vivía allí. Murió el padre de Brumana, que acabamos Sí, me de acuerdo. mencionar. De la parroquia de enfrente. La parroquia de enfrente, murieron un taxista, murieron 3 peatones. Recién decía que todos somos peatones. Todos quienes estamos acá, ustedes que están trabajando, los televidentes, todos somos peatones, y que nos podría haber pasado también a cualquiera de nosotros, ¿no? 3 peatones murieron en aquel momento, ¿no? Yo recuerdo cuando a las 4 de la tarde, más o menos, arribó al lugar el doctor Levene, que era presidente de la Corte, y dijo, esta causa la va a investigar la Corte y llegaremos a la verdad. Hace 27 años. Bueno, El presidente de la Corte estaba ahí. Bueno, parece que no se cumplió lo que dijo el presidente de la Corte, ¿no? Pero bueno, Hay que recordar sí. lo que era la calle en aquel momento, llena de escombros, árboles caídos, personas fallecidas en la calle, era tremendo. Era tremendo. sí, una cosa que me llamó la atención cuando yo salí cuando pude recomponerme, digamos, y caminar un poco, fue que no había más veredas acá. ¿Te acordás? Sí, no había más veredas ni cordones. Y camino a la ambulancia, recuerdo que, no recuerdo, hablando de abrazos, también apareció mi viejo y me abrazó. Que yo tampoco me acuerdo porque tampoco me acuerdo de esos momentos. Se me borró de la memoria. Después lo vi y tenía toda la ropa ensangrentada y me dijo, esta es tu sangre. No sé si hablamos de esto, Antonio, otras veces. Sí, hemos charlado tantas veces bueno. de este tema, Jorge. Sí, hablamos muchos temas, pero bueno, es lo que puedo recordar en este momento que nos pasó aquel 17 de marzo, hace 27 años, acá a mi derecha, a 10 metros. Aquí había una casona que voló por el aire porque unos terroristas lo decidieron y mataron a 29 personas, 22 de ellas identificadas y 7 no. Pero bueno, me parece que lo importante es dar testimonio, que es lo que estamos haciendo ahora, gracias al espacio cedido por ustedes. Estamos dando testimonio de lo que nos pasó, eso me parece que es lo importante. No, y aparte siempre es bueno recordarlo, hay que recordar, para que en la Argentina no vuelva a pasar nunca más un atentado así, una embajada emblemática en la República Argentina, en un barrio súper tranquilo, como decías vos, Jorge, un barrio súper tranquilo, y de golpe se ve conmocionado por una explosión que sacudió a Buenos Aires, en la cual murieron 29 personas, 22 identificadas. ¿Vos te acordás también se hablaba de la implosión que había? Se dijeron tantas cosas, que a veces si se pagara por hablar... Sí, bueno, hubo muchas versiones después, pero acá lo único concreto es que hubo esa cantidad de muertos, una cantidad indecible de heridos. Sí, era enorme. Y un barrio semidestruido, por otra parte, ¿no? Este barrio no es el mismo. Y así, pero bueno, los muertos, yo los sigo viendo en esta esquina, digamos, los sigo recordando y los sigo homenajeando, ¿no? Es lo que me pasa. No, pero aparte hay que rendir homenaje todos los años, todos los días.
¿no? Y mucho más el reclamo permanente de justicia, una justicia que no llegó. No llegó cuando hubo 22 fallecidos, 29 en total. Realmente es terrible, ¿no? Me imagino que la sensación de injusticia sigue siendo enorme. Más allá que uno recuerda, digamos, a sus compañeros, la historia de la embajada, ¿no? Pero la sensación de injusticia la hace todavía mucho más terrible. Sí, sí, claro, claro. A mí en lo personal, desde ya es una frustración. Recién hablaba de Carlos Susevich, padre de Graciela, que trabajaba en la embajada. Carlos Susevich luchó hasta fin de año pasado por saber quién había asesinado a su hija. Él no quería morirse sin saber quién había matado a la hija, pero la impunidad pudo más y Carlos se murió a los 94 años en diciembre. Yo lo conocí, era un luchador incansable. Incansable, impresionante. Y con esto también le pretendo hablar de él y rendirle homenaje también a él, ¿no? Fueron también los que luchó mucho porque no se vende el terreno, ¿no? Sino que quede el terreno allí. También, bueno, también esa es otra historia. Ahí también hubo otro luchador que es León Wasserman, que él, gracias a él, acá hay plaza de la memoria hoy, porque aquí se iba a construir un apartotel. Y bueno, ¿te acuerdas? León Wasserman, que perdió su patrimonio y parte de su salud en esa empresa, digamos, de evitar que esto no sea una plaza. También quiero rendirle homenaje a León Wasserman, que luchó y finalmente logró que esto fuera una plaza y no un apartotel donde iban a estar aplastados aún más los muertos de la embajada y de la memoria, ¿no? Si uno se pone a pensar, querido Jorge, la cantidad de cosas que pasaron por fuera de la causa judicial, como esta que estás contando vos, ¿no? Que iban a construir un perito hotel, que es una playa, cuando es un lugar destinado a la memoria de un país que fue el primer atentado internacional que sufre la Argentina. Y no sé si no fue el único. Contra una sede de una embajada. Bueno, todos disparates, negociados, es tremendo. Bueno, junto con el atentado a la embajada ocurrió, como dijiste recién, el atentado a la AMIA. Claro, 2 años y a mí después. me parece que estos dos hechos ya son hechos históricos hoy y que para mí marcaron el fin del siglo XX en nuestro país. Esos dos atentados marcaron el fin del siglo XX, ¿no? 2 atentados de por sí emblemáticos, atentados donde no se hizo justicia. Realmente, como decís vos, no hay más de 100 muertos, más de 100 personas fallecidas que están reclamando justicia para que se sepa algo, por lo menos. Para eso quedamos nosotros aquí sobre la tierra, para reclamar por ellos que no pueden hacerlo, ¿no? Hoy, Jorge, ¿quiénes van a estar que en aquel momento formaban parte de la Embajada de Israel? Aparte de vos, ¿no? Van a estar algunos ex compañeros, van a estar algunos compañeros de ese momento que siguen trabajando, y también van a estar los diplomáticos. Hasta donde sé, esa va a ser la asistencia, va a haber un representante del gobierno, en fin, eso es lo que puedo comentar. Sí, no, aparte me imagino en tu caso que te veo como conmocionado, te conozco bastante, estás como conmocionado, emocionado. Estoy conmocionado. Sí, estás emocionado aparte. Estás recordando una historia que te marcó a fuego, ¿no? Que marcó tu vida a fuego. Sí, claro, marcó mi vida y marcó mi vida para siempre, sí. Y de hecho me emociono hoy, a pesar de que pasaron 27 años, y siempre digo que no hay más lugar para lágrimas, pero siempre hay lugar para lágrimas, ¿no? No, mucho más cuando uno lo vivió. Porque vos lo viviste en carne propia. Sí, claro. Yo no olvido más tu imagen. Exactamente. Lleno de cenizas, de polvo, ensangrentado, preguntando qué pasó. Me acuerdo como si fuera hoy. Estaba destruida la embajada. Alguien me dijo que era un fantasma caminando. Estaba desconcertado. Caminabas por la calle preguntando qué pasó, todo ensangrentado, cubierto de polvo. Creo que tenías algo en la mano, no recuerdo qué era. Y estabas buscando a tus compañeros. Y lamentablemente no estaban. Te mando un abrazo, querido amigo, un abrazo enorme. Chao, Antonio. Y ya faltará un momento que nos veamos, ¿eh? Con mucho gusto. Será un gusto, Antonio,
verte y compartir como hicimos todos estos años, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo grande, Jorge Bernardo, muchísimas gracias. Por nada.